Esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poderlos saludar y poder compartir una vez más la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. A través, hermanos, del estudio que tenemos acerca de el llamado de los 12 apóstoles, y pues hemos dejado por un momento lo que es, hermanos, el estudio debido a salidas que se ha tenido siempre predicando la palabra de Dios. Y en esta bendecida tarde pues tenemos el privilegio de seguir predicando, hermanos y hermanas, este bendecido estudio bíblico a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Amén. Hermanos, vamos a abrir las escrituras y nos vamos siempre estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ese es el versículo base que estoy leyendo acerca de, hermanos, el estudio de los 12 apóstoles. En esta ocasión tenemos al apóstol Andrés, que estaremos estudiando, hermanos. Según lo que hemos estado logrando, hermanos, percibir un poco, es sobre la transformación que Dios hizo en la vida de estos hombres. Vamos a estudiar capítulo 3, versículo 13 del Evangelio según San Marcos. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés. Hasta ahí lo vamos a dejar en esta bendecida hora. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, suplicando que reprendas al enemigo y que nos hables, Señor amado, conforme a tu misericordia, Señor Jesús. Esta bendecida tarde, Señor amado, como siervo tuyo, lo ponemos, Señor amado, delante de ti, Jesús. Gracias te damos, bendito Rey eterno. Habla nuestras vidas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén, Jesús, y amén. Amén, hermanos. Esta bendecida tarde vamos a estudiar, hermanos, la vida de este gran hombre de Dios, dando un repaso acerca de la vida o el llamamiento de los 12 apóstoles. La Biblia nos dice que Jesús llamó a 12 discípulos. Bueno, antes de ser llamados apóstoles, ellos son llamados discípulos del Señor Jesús. Discípulo es alguien, hermano, que es enseñado. Y ellos tuvieron el privilegio de parte del Señor Jesús, que Él fue el maestro para ellos, y siempre les enseñaba en el camino donde ellos andaban, donde ellos siempre, podemos decir, siempre se movían en diferentes lugares. El apóstol, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a leer en esta bendecida hora, fue un hombre, o poder decir, uno de los primeros, hermanos, discípulos
del Señor Jesús. Miren, ¿qué es lo que podemos enseñar acerca de la vida de estos grandes hombres de Dios? Estuvimos estudiando el caso de Pedro, donde Pedro, hermanos y hermanas, vemos en la forma como el Espíritu Santo lo formó a este hombre. De ser un pescador, hermanos y hermanas, de peces, a ser un pescador de hombres. Pero Pedro no llegó primeramente a los pies de Cristo, sino que este hombre, hermanos, llamado Andrés, era hermano carnal del apóstol Pedro. Quiero decirles de que lo que podemos ver acerca de la vida de este hombre, primero, que él nació en un lugar llamado Bethsaida. Si hablamos un poco acerca de las biografías de estos hombres, tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo el Señor Jesucristo junto a Juan, el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este, al ver pasar a Jesús, cuando volvía al desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: he aquí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír esto, hermanos. O sea que miren, pues, Juan el Bautista era el que predicaba la palabra arrepentimiento, perdón de pecados. Y ahora, hermanos y hermanas, pues Andrés era de los que andaba con Juan el Bautista. Y recordemos que Juan el Bautista, cuando lo llevan, hermanos, para la cárcel, por causa de predicar la verdad, dice las Sagradas Escrituras, de que cuando a lo mejor Jesucristo fue bautizado, Juan el Bautista dejó, hermanos y hermanas, dijo una profecía, algo que estaba señalando, y algo, hermanos y hermanas. Mire, el ministerio, hermanos, de Juan el Bautista estaba en un apogeo en ese tiempo. Pero algo bien claro, un versículo, hermanos, donde dice la Biblia: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque él sabía que ahora su ministerio, hermanos, iba, poder decirlo, a debilitarse. ¿Por qué? Porque ahora venía, hermano, él preparó el camino para el que había de venir, que era el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando estaba bautizando Juan el Bautista a Jesús, desde el cielo dijeron, hermanos y hermanas, una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No se había equivocado Juan el Bautista en señalar al Señor Jesús. No se había equivocado. Quiero decirles, hermanos y hermanas, de que cuando Andrés escucha: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, inmediatamente, hermanos, sabe, él comienza a seguir al Señor Jesucristo. Él comienza, hermanos y hermanas, a caminar con el Señor Jesús. Fíjense que cuando nosotros vemos la vida de estos 12 hombres, aprendemos muchas cosas. El carácter, hermanos y hermanas, al estudiar la vida de Jacobo y Juan, como lo que usted ya estuvo viendo, el mensaje ahí está grabado. Los hijos del trueno, personas que Dios también transformó, personas, hermanos y hermanas, como Jacobo y Juan, que eran considerados los hijos del trueno porque ellos explotaban, se enojaban por cualquier cosa y querían que hasta orar para que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Pero Jesucristo les enseñó algo llamado humildad. Y lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, por medio de todos los apóstoles, hermano, es a ser humildes. Porque el humilde, dice la Biblia, que Dios lo mira de cerca, más el antiguo lo mira de lejos.
y hermanas, de este hombre. Andrés fue uno de los 12. Escucha bien. Un hombre, hermanos y hermanas, que tenía altos y bajos. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo que desempeñó un papel clave en la difusión del mensaje del Evangelio por toda la región. Nació en Bethsaida, un pueblo pesquero en la costa del mar de Galilea. Fíjese bien lo que le voy a decir. Este hombre, en la biografía que él tiene, o sea que él vivía cerca del mar de Galilea, aunque en esa época, quiero decirles, era conocido también como el mar o lago. No sé por qué la Biblia nos muestra y nos dice acerca de que él estaba en el mar, cuando en realidad, si nosotros vemos un mapa, era un lago de Genesaret. Entonces, en la costa del mar de Galilea, fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Según el Evangelio de Juan, Andrés era el hermano de Simón Pedro, otro de los discípulos de Jesús, y fue responsable de presentar a Pedro a Jesús. Es que aquí está. Siempre tiene que haber alguien para presentar al Señor Jesucristo. O sea que nosotros, hermanos, fíjese bien, muchas personas han escuchado hablar de Jesús y lo tienen simplemente como un hombre que murió en un madero, en una cruz. Pero lo que podemos observar, que Andrés fue quien trajo a Pedro al Señor Jesucristo. En pocas palabras le habló de Jesús. Ahora, si nosotros vemos las características de este hombre tenía ese deseo de ganar almas. Porque si vemos, hermano, que dentro de su propia familia se ganó a Andrés, a Pedro para Jesucristo. En pocas palabras, hermanos y hermanas, es necesario que aún dentro de las familias haya personas, hermanos, porque dentro de las familias sé que hay personas que no le han entregado su corazón al Señor Jesús. A lo mejor dentro de la familia hay uno que está caminando y otros andan todavía perdidos en el mundo. Pero siempre hay alguien que le va a hablar de Cristo, que le va a presentar el Evangelio. Aquí, hermanos y hermanas, Andrés se encargó de presentar a Pedro con Jesús. Andrés es recordado a menudo por su papel en la alimentación de los 5,000. Uno de los milagros más famosos de Jesús, según el Evangelio de Juan. Cuando Jesús vio una gran multitud reunida para escucharlos hablar, preguntó a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a todos. Andrés luego presentó a un niño que tenía 5 panes y 2 pescados que Jesús milagrosamente multiplicó para alimentar a la multitud. Amén. O sea que aquí vemos también, hermano Pedro, Andrés, los demás discípulos, hermanos, siempre tenían preguntas. Voy a estudiar Evangelio según San Juan en la alimentación de los 5,000, capítulo 6, versículo 1 de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque venían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, ahí entra en escena Andrés, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Ahora vemos un milagro extraordinario del Señor Jesús. Multiplicar, dice las Sagradas Escrituras, 5 panes de cebadas y 2 peces, 2 pececillos. Entonces Andrés entra en escena. Siempre, hermanos, y a ellos se iba a ser el encargado, nota bien, de repartir esos panes y esos peces. O sea que Jesús siempre les enseñaba qué es el servicio, qué es servirle a Él. Por eso nosotros siempre hablamos acerca de que no nace para servir, no sirve para vivir. Vamos a ver algo, qué tipo de personalidad es el apóstol Andrés. Vamos a ver en esta bendecida hora. Como uno de los 12 apóstoles, Andrés a menudo ocupaba un papel de liderazgo y había necesitado utilizar sus habilidades organizativas para ayudar a establecer la iglesia cristiana primitiva. Además, su naturaleza cautelosa y reservada. Algo que admiro siempre de este hombre llamado Andrés era que él era discreto, o sea que a él no le gustaba la publicidad, la fama. A pesar que fue el primero que siguió a Jesús, pero nunca se creyó. Él siempre fue del tipo de persona discreta. Y qué bueno, hermano, que dentro del evangelio hay personas discretas que a lo mejor no publican las cosas o no dicen las cosas, hermano, pero trabajan y lo hacen en lo secreto. Y tienen galardón, porque dice la Biblia que lo que se haga en secreto se va a recompensar en público. Aunque es difícil determinar definitivamente el tipo de personalidad de este apóstol en función de la información, hermanos, parece alinearse bien con las cualidades que muestra en la Biblia. Vamos a ver algo en esta bendecida hora. Este hombre está inclinado en ayudar a las personas, pero está más preocupado por brindar una asistencia adecuada que se ajuste a sus valores morales. Quieren que los demás lo vean como alguien confiable. Sin embargo, estas dificultades a estas personas, debido a las críticas que son hacia sí mismos, y su dificultad puede expresar su propia necesidad. Hermanos y hermanas, en esta bendecida tarde, las características, hermanos, de este hombre que Dios nos va a enseñar en esta bendecida tarde es muy importante. Una de las características era que él era evangelizador y siempre buscaba, hermano, la forma como llevar personas a los pies a Jesús. En una ocasión nos habla de los griegos que se acercaron, que buscan a Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12. Vamos a ver lo que dice aquí. Unos griegos buscan a Jesús. Capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea,
Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos hombres llegaron, querían conocer al Señor Jesús. Pero estos dos hombres vienen y le hablan a Felipe. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero como que Felipe era un poco de pocas palabras. Por eso lo que estamos estudiando en esta tarde es, hermano, el desenvolvimiento que hay para poder llevar a los pies de Cristo a otra persona. Capítulo 12, versículo 21 de Juan. Estos pues se acercaron a Felipe y era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. O sea que pocas palabras que estamos viendo aquí, como que Felipe necesitaba de alguien para que estas personas fueran llevadas al Señor Jesús, ¿verdad? O sea, esto es como cuando usted viene, hermano, y le hacen una pregunta acerca del Evangelio, acerca de Jesús, y de repente no puede tener la palabra adecuada para hablar con ellos, o poder decirle, hermanos y hermanas, o cumplir una gran comisión, y de poderle hablar del Señor Jesús a otra persona. Entonces, ¿qué dice? Espérenme, tal vez yo no puedo, pero si hay otro. Entonces, en este caso, hermano, estaba Andrés. Andrés tenía facilidad para llevar a las personas al Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad que hay personas, hermanos, que tienen habilidad para ganar almas? Para presentar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Aunque hay otros hermanos que no, o sea, tienen tiempo del Evangelio, pero no tienen palabras, hermanos, para poder llegar a otras personas. Andrés se encargó de ganarse para Cristo a Pedro, a su propio hermano carnal. Y qué bueno que dentro de la familia una persona se levante para ganarse para Cristo a esa familia, sea mamá, papá, hermano, hermana, todo lo que es dentro del círculo familiar. Yo sé que hay hermanos que tienen ese don, hermanos, esa sabiduría que Dios les ha dado. Porque el ganar almas, hermanos, no es de muchos, es de pocos. No es de muchos, hermanos. Hay quienes que, hermano, le hablan y le hablan a la persona y la persona no quiere aceptar a Cristo. Y hay unos que los primeros hermanos y hermanas que le hablan de Cristo vienen a los pies de Jesús. Lo convence el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque es algo, hermano, que Dios ha dado a la persona. Yo me he fijado, hermanos, fíjense que en el trabajo, los que trabajan de preventas, por ejemplo, ellos les dicen, ustedes tienen una meta de, podemos decir, 5,000 quetzales mensuales. ¿Y qué tienen que hacer ellos para llegar a su meta? De acuerdo al producto que ellos venden. Creo que ellos tienen que ponerse las pilas, podemos decirlo, ¿verdad? Y ver de qué forma vender su producto para poder llegar a su meta. Nosotros, hermanos, dentro del Evangelio tenemos metas. Amén. Tenemos metas, hermanos y hermanas. Y que dentro del Evangelio es necesario presentar al Señor Jesucristo. Hay personas interesadas, pero ¿sabe qué pasa? Que hay cristianos también, hermanos, que no están interesados de hablar del plan de salvación, de hablar del plan, hermanos y hermanas, de redención, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. ¿De qué forma comisionó el Señor Jesús a ellos? Dice la Biblia que los enviaba de 2 en 2 y tocaban las puertas. Y Jesucristo les dijo, a ustedes les está diciendo, toquen la puerta, toquen la puerta. Si esa persona, se lo voy a poner así para que usted lo entienda, si esa persona tiene temor de mí, la paz reposará en vosotros. Pero ahora, si no los quieren recibir, dijo el Señor Jesús, sacúdese
sandalias y váyase. Y de cierto os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Muchas personas, hermanos y hermanas, cierran las puertas a Jesús. Le cierran las puertas a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Yo le digo algo. Si usted tuviera la oportunidad de ir a tocar las puertas de la casa de las personas y decir, vengo a hablar de Cristo, ¿qué es lo primero que la gente le va a decir? ¿Usted cree que le van a decir, amén? No, pasen adelante, tomen, siéntense. ¿Usted cree, hermanos y hermanas, si hablamos entre un montón de casas, usted cree, no todos le van a recibir? Y algo que se admiran los testigos contra Jehová es de que ellos, aunque la gente no lo quiera recibir, pero ellos van a tocar la puerta y ya están insistiendo. Y ahora el evangélico, el que dice ser cristiano evangélico, no presenta el plan de salvación, no habla del Señor Jesucristo. Y Dios le ha dado y le ha dicho, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no predicas? ¿Por qué no hablas de mí? Y Dios le puede estar hablando en sueños. Cuesta, hermanos, presentar al Señor Jesucristo ante las personas que se están muriendo sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde están, hermanos y hermanas, todos esos cristianos en las iglesias, hermanos y hermanas, donde venga el pastor y diga, vamos a hacer un día de evangelismo, y que le diga a los hermanos en Cristo, en vez de estar peleando en las iglesias o estar peleando los puestos dentro de las congregaciones, venir y decirles, miren, vamos a salir hoy, hermanos, tal vez ustedes no tienen la capacidad para pararse en una calle a predicar, pero por ejemplo, hermanos, vamos, llevemos tratados y vamos a entregarle a las personas, vamos a presentar al Señor Jesucristo. Una de las características que tenía Andrés era que él presentaba a las personas al Señor Jesús. ¿Verdad? Lo presentaba. Vamos a ver los evangélicos de hoy, será el que presentan al Señor Jesús. Si somos embajadores del reino de los cielos, vemos a un hombre, hermanos y hermanas, que llevaba mucha importancia, tomaba iniciativa, hermanos y hermanas, y que él estaba, hermanos, contento de seguir al Señor Jesús. Estaba con gozo, hermanos y hermanas. Y vemos escenas donde aparece este hombre llamado Andrés. Por eso le vuelvo a repetir, un hombre, hermano, humilde, un hombre, hermano, discreto, un hombre, hermanos y hermanas, que fue el primero que siguió al Señor Jesús, pero no aparece en el círculo íntimo como lo era Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que todos eran el círculo íntimo del Señor Jesús. Pero Andrés no aparecía, a pesar que fue el primero que vino a los pies de Cristo. Por eso, hermano, la característica de este hombre, hermano, es un hombre humilde. A este hombre no le gustaba mucho el reconocimiento. Y aquí, hermanos, podemos observar al otro de las Escrituras. Felipe, en el capítulo 12, versículo 20, cuando llegan los griegos, Evangelio según San Juan, se acercaron a Felipe, o sea que ellos no se acercaron a Andrés, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que la llegada de esos dos hombres griegos tenía mucho que ver con el Señor Jesús. Porque los griegos representan, hermanos, unas personas gentiles, que era el tiempo que iba a morir en manos de pecadores. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo,
pero si mueren lleva mucho fruto. ¿Sabe qué está diciendo Jesús ahí? Es necesario que yo muera para que ustedes lleven frutos. Era necesario que Jesús, hermanos y hermanas, muriera para que ellos pudieran crecer espiritualmente, hermanos y hermanas, y poder presentar la palabra de Dios, hermano. Iba a ser quitado su líder, su máximo líder. Amén. Y él dijo, hermanos, de cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ustedes van a llevar frutos, más de lo que yo estoy haciendo. Mayores cosas que yo, ustedes harán, dijo el Señor Jesús. Amén. Mayores cosas van a hacer. ¿Dónde está la gente que no le cree al Señor Jesús, hermanos? No, ya no, hermanos y hermanas, ya no se cree. La Biblia dice, las señales seguirán, pero como que las señales ya no lo siguen, hermanos. Le dio la oportunidad, la autoridad, la potestad de echar fuera demonios. Y ahora que pasa, los demonios se burlan de uno. Se va a sanar enfermo, pero ya no sana la gente enferma, hermanos. Dice la palabra, versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Jesús vino a servirse o no. Amén. Vino a servir. Y el deber de nosotros, hermanos y hermanas, es cumplir lo que el Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, si los ministerios están siendo fructíferos. Jesús les dijo a ellos, es necesario que yo muera para que ustedes lleven frutos. Es necesario que yo muera. Por eso cuando vino el Espíritu Santo sobre estos hombres, hermanos, ellos tenían hasta más autoridad para hablar con denuedo el mensaje del reino de los cielos. Fíjense, hermanos, que vemos a un hombre, hermanos, que sí tenía esa facilidad. Yo sé que dentro del Evangelio, hermanos, muchas personas tienen facilidad y como hay otros que les cuesta. Por ejemplo, si hablamos un poco de Moisés. Moisés era estudiado, ¿sí o no? Cuando nosotros leemos el libro de los Éxodos. Amén. Era un hombre estudiado. ¿Y qué le termina diciendo a Dios? Cuando le dice a Dios, ve a casa de Faraón. Hay que ser tartamudo. Y eso pasa muchas veces, hermano. En el mundo sabemos un montón de cosas, hermano, pero en el Evangelio no venimos a hacerlos. Lo que no podemos. Hay personas, hermano, que pueden leer periódicos, revistas y un montón de cosas, pero leer la Biblia. Terrible, hermanos. Andrés era uno de aquellos jóvenes discípulos de Juan el Bautista que vio pasar por ahí a Jesús y que por insinuación del Bautista lo siguió. Es el momento en que el mundo y la historia dan el primer paso hacia Jesucristo. Este hombre, hermanos y hermanas, nos enseña a que tenemos que ser cristianos. Cristianos, hermanos y hermanas, que estemos dispuestos al servicio. Mire, cuando fue la alimentación de los 5,000, ¿usted cree que Jesucristo le dijo a la gente, vayan ustedes y recojan los panes y los peces? No. ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. Pero es duro, hermanos, sinceramente. Hoy la mayoría de personas aceptan a Cristo y rápido quieren púlpito. No quieren comenzar de cero.
quiere comenzar. ¿Cuál era el oficio de Andrés? Pescador. Por lo que su vida se desarrollaba en el lado de sus alrededores, participaba en los vicios, virtudes de su clase, sometido a una vida y un paisaje que influía honradamente en sus caracteres. Ahora bien, este hombre, hermanos y hermanas, que nosotros estamos leyendo, él se hubiera podido quedar como pescador, ¿sí o no? En su oficio. Pero ¿qué dejaron? Las barcas y las redes y siguieron a Jesús. Y al instante, dice uno de los versículos de la Biblia, dejaron sus barcas y sus redes y le siguieron. Por otro lado vivía Andrés con su hermano Pedro, que ambos eran ya mayores de edad, y con él se trasladó de Betsaida a Capernaum. Andrés, como hombre de índole calmada y serena, opuesta a la impetuosidad característica de su hermano Pedro. Pedro, hermanos y hermanas, él era muy impulsivo. Pedro, hermanos y hermanas, tenía un carácter fuerte. Ahora, el caso de Pedro es muy diferente con Andrés, porque Andrés sí era un poco más calmado, más sereno. O sea que el carácter de él era un poco más tranquilo. Amén. Fíjense que después de la venida del Espíritu Santo le correspondió a Andrés evangelizar muchos lugares, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a predicar la palabra de Dios. Ahora, algo que nosotros vemos en la muerte de este apóstol, el Señor Jesús, de Andrés, algo que podemos nosotros, hermanos, estudiar. Estaba leyendo acerca porque la Biblia no nos especifica, hermano, la muerte de Andrés, pero en la forma como este hombre, hermano, murió, dice que a él lo crucificaron de una forma de X. O sea, cuando Pedro muere crucificado, pero con la cruz invertida. O sea, él con su cabeza, hermano, abajo, cruz invertida, porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Pero Andrés, hermano, de una forma de X, amarraron. Y así lo crucificaron a él. Y aún estaba leyendo la historia donde este hombre, a pesar como lo estaban allá, hermanos y hermanas, lo tenían, aún desde así le decía a la gente que se arrepintiera. No se quedaba callado, seguía hablando de Cristo. A pesar que ya veía la muerte. Eso también es como el caso del primer mártir de la iglesia primitiva. Ustedes conocen la historia de los 7 diáconos, el primer diácono llamado Esteban. Esteban muere apedreado, hermano. ¿Por qué? Por hablar de Jesús. Por hablar de Jesús. Usted hable de María, el diablo no se le levanta. Hable de los santos, de San Judas Tadeo, de la Virgen de Fátima. Hable, hermanos y hermanas, de un montón de ídolos. El enemigo no se levanta. ¿Dónde se va a levantar? Cuando habla de Cristo. ¿Sí? En cuanto al relato del martirio, no hay duda de que murió en Patra, ciudad de la región de Acaya, en la península griega del Peloponeso. Según el relato de los presbíteros acayos, su muerte tuvo lugar en una cruz aspada en forma de X. Imagínense, forma distinta a la de Jesús y Pedro, porque Andrés no fue clavado en ella, sino atado con fuertes cordeles por las extremidades. De todas formas, se trató de una muerte semejante a la de Jesús, porque fue crucificado. Imagínense, hermanos, estos hombres dejaron todo, dejaron sus trabajos, dejaron, hermanos y hermanas, ellos dejaron, hermano, familias, porque Pedro tenía esposa, dejó familia. Y muchas veces a uno le toca dejar familia por tal de llevar el evangelio. A veces, hermano, toca dejar nuestra esposa, nuestros hijos. Cuando Jesús dice, bueno, hijo, ¿y quién se va a poner?
¿Quién se va a poner, hermano, al llamado de Él? Si Él dice, hijo, te necesito en tal lugar, a decir, pero es que no, para Dios no valen los peros. Amén. Por eso es necesario que lo que Jesús nos está enseñando, hermano, ven y sígueme. ¿Cuántas personas querían seguir a Jesús? ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, pero siempre ponían un pero antes? ¿Qué le digo a aquel? Señor, yo quiero seguirte, pero quiero primero enterrar a mi padre. ¿Y qué le digo a Jesús? Dicen que los muertos entierren a sus muertos. Y tú sígueme. Amén, amén. Ya basta de poner familias como pretexto. ¿Por qué no viene el culto fulano de tal? ¿Por qué no va el culto fulano de tal? Por aquello, por aquello. ¿Cuántos hermanos y hermanas vamos a tener, hermanos y hermanas, tal vez esa sinceridad para con Dios y acercarnos a Él y decirle, Señor, yo ya no quiero poner más peros ni pretextos? ¿Cuáles son los pretextos que la gente tiene para seguir a Jesús hoy? ¿Cuáles son los pretextos? Mira, hermano, el día que más hay culto es cuando más el diablo se levanta. Cuando el día que tú te dispones a seguir de Cristo, ir a buscarlo, adorarlo, es cuando el enemigo te pone trabas, te pone oposición. Y contra eso es lo que tenemos, hermano. Es tiempo que desafiemos al enemigo en esa área. Desafía al enemigo. Amén, aleluya. Jesús, hermanos y hermanas, Él nos está diciendo, mira, poner primero tu familia, poner primero tu casa, poner primero esto. No. Jesús está diciendo en esta hora, yo quiero ser el primero en tu vida. Amén, aleluya. El maestro de maestros te está diciendo en esta bendecida hora, quiero ser el primero. ¿Por qué me dejas de último? ¿Por qué piensas que yo no puedo hacer las cosas? ¿Por qué te encierras en tus cuatro paredes, en pos de tu pensamiento, cuando yo soy grande y fuerte y poderoso? La historia del joven rico nos enseña mucho, hermanos. Marcos capítulo 10. Oramos, Señor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Fíjese bien esto. 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Fíjese bien cómo iba este hombre, cómo iba este joven rico. Dice que iba hincando la rodilla. O sea que se estaba humillando. Pero no solo bastaba eso que estaba haciendo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Oiga bien, o sea que según el muchacho ya todo lo tenía, ¿sí o no? Ya estaba apto para heredar la vida eterna. Pero Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Oiga bien. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le está hablando? Despójate de lo que tienes. Amén. De eso le está hablando el Señor Jesús, de un despojo. Pero
¿quién va a querer despojarse de las cosas terrenales, hermano, para seguir a Jesús? Ese hombre tenía dinero, tenía plata, hermanos. Este muchacho, hermano, honraba a su padre, no había matado, no había defraudado a nadie. Él dijo, todo esto que tú me has dicho lo he cumplido. Sí, pero una cosa que hace falta. ¿Usted cree que él iba a querer ir a vender lo que tenía? Imagínense qué propiedades tal vez tenía este hombre. Si era rico, usted era una persona rica, hermano. No va a tener terreno por allá, por un lado, por otro y por otro. Venderlo, dárselo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, una cosa que hace falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ve, sígueme tomando tu cruz. ¿Se da cuenta? Que para ser discípulo hay que despojarse. Estos hombres, hermanos, los discípulos, a los que Jesús llamó, se despojaron del oficio que ellos tenían, hermanos. Se despojaron. ¿Qué cristiano va a ser aquel, hermano, que de repente llega una su visita y el momento del culto, pero llegó esa visita al momento, y que venga y usted va de salida, pero llega la visita? Sí, disculpa, que a verla venimos. Sí, pero ¿qué hacemos? Ahorita tengo que salir. ¿A dónde va a ir? ¿Voy a ir al culto? No, hombre, no vaya, hombre. No vaya. Hay otro día. Tiene razón. Y se quedó mejor con la visita, ¿verdad? Ahora, contra eso es lo que Jesús está hablando ahorita, hermanos. ¿A quién le tomamos más importancia? ¿A quién le da más importancia? La mayoría, hermanos y hermanas, personas no se quieren despojar. Mire, hay personas, hermano, que el enemigo conoce por dónde, hermanos, poderlos detener para que no busquen de Dios. Y el enemigo no va a venir así personalmente, hermano, él va a usar. ¿Sí o no? Pongamos algo así. Imagínese, hermano, entre una buena venta a la hora del culto. Yo sé que las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Pero hay uno que es más importante que el otro. Y aquí, hermano, es donde tenemos que al Señor Jesucristo, nosotros, hermano, demostrarle que amamos más. Amén. Sirvamos a Él sobre todas las cosas. Dice la Biblia, pero él, versículo 22, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Imagínense que no quería seguir a Jesús. No quería. Este hombre, hermanos y hermanas, dice la Biblia, de que no quería ni llevar su cruz. O sea que él quería un evangelio fácil. Él no quería sufrir, pasar luchas, pruebas, dificultades que todo discípulo tendría que haber pasado. Amén. Por eso Jesucristo le dijo a los hijos del trueno, ¿pueden ustedes beber la copa que yo he de beber? Sí podemos, dijeron ellos. Bueno, a lo mejor la copa que yo he de beber, ustedes también la beberán. Pero el problema está, hermanos y hermanas, de que ese hombre quería, Felipe, Jacobo y Juan querían ellos, hermanos, de estar al lado derecho, al lado izquierdo del Señor Jesús allá arriba. Ellos lo querían fácil, pero no querían sufrir. Ellos decían, no, ya con solo estar contigo, ya estamos allá arriba. No solo con el hecho de ministerio, hermanos y hermanas, de ser predicador, ya tenemos el cielo ganado. Es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da a nosotros.
Este muchacho pensó que con su posición que él tenía, con eso le iba a entrar de arriba. Ahí sí se equivocó. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, porque como el otro se afligió, se fue triste, vio su semblante en la forma como él se fue. Entonces Jesucristo le dijo, oye bien, entonces Jesús mirando alrededor dijo a los 12, a los discípulos. Es que muchos querían ser discípulos de él, pero cuando él, hermanos y hermanas, les enseñó que si tenían que despojar, ¿qué prefirieron mejor? Irse. Porque la pregunta para seguir a Jesús siempre es, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y qué voy a hacer? Esa es eso, hermano. Esa es la pregunta que a veces del millón que muchas personas le hacen al Señor Jesucristo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil, oiga bien, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué tipo de mensaje se le da a un rico? Dígame, en una ocasión, venga un momento, hermanos y hermanas, en el cual a alguien le toque predicar la palabra de Dios. Pero usted sabe que en esa actividad va a estar el presidente de la República de X país, va a estar el alcalde municipal de X país. ¿Qué tipo de mensaje se le da a ellos? De bendición. ¿Ah? No, porque ellos de por sí ya son prósperos, tienen dinero. ¿Qué es lo que se les predicaría a ellos? Arrepentimiento. ¿De qué le habló Jesús al rico? Arrepentimiento. Por lo tanto, a pesar que él venía hincado, hermano, pero eso llevaba un sacrificio humano, un sacrificio de necio. Y eso es lo que mucha gente hace. Con eso pensó que era como ver al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, hermano, le llegó a su corazón, porque ahí, hermanos y hermanas, por medio de lo que dijo, le llegó, hermano, donde él más le iba a doler. ¿Verdad? Por eso se fue triste. No quería seguir a Cristo Jesús. Los trabajos, solo negocios, hermanos y hermanas, solamente cosas terrenales, pero no quería al Señor Jesús. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Si tú quieres ser discípulo del Señor Jesús, es necesario que te despojes. Tienes tienda. En el momento de culto, cierra tu tienda y ve a adorar a Dios. Tienes negocio. Cierra tu negocio y ve a adorar a Dios. Dios no te va a quitar tu negocio. Al contrario, te va a bendecir. Pero muchas veces la gente no recibe, hermanos, bendiciones. ¿Por qué? Porque son cerrados y piensan que Dios no los va a bendecir a ellos. Dice la Biblia, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, le volvió a repetir Jesús, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuán difícil. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Cuando dice el ojo de una aguja, no es la aguja que usted conoce con la que usted viene y va a surcir su ropa, sino que allá, hermanos, había algo así como algo angosto. Entonces que los camellos no podían entrar ahí. Y ahora dice Dios que es más fácil que el camello entrar ahí, hermanos, donde aparentemente se veía imposible. Es más fácil que ellos entraran. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles, oiga bien lo que dijo Pedro, y aquí nosotros lo hemos dejado todo. Oiga bien,
aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Pedro respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, oiga bien, de cierto digo que no hay ninguno que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. ¿Te das cuenta? Despojarse. Que no reciba 100 veces más ahora en estos tiempos. Oiga bien, que no reciba 100 veces más en estos tiempos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios ha prometido bendecir, hermanos, a aquellos que han dicho: Señor, te voy a seguir, voy a trabajar por fe. ¿Ah? Dios ha prometido, hermanos y hermanas. A veces uno, es cierto, muchas veces, hermano, entra en escasez. Muchas veces nosotros, hermano, ¿usted cree que los discípulos no pasaban en escasez? Estando el Señor Jesús, pasaban. Pero Jesús siempre los proveía. El Maestro estaba con ellos. Dios estaba en medio de ellos. Dios está en medio de nosotros. Y a veces decimos: ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a comer otro día? ¿Cómo vamos a vestir? Entonces vienen muchos cuestionamientos. Pero hermanos, sabemos de que Dios es el que suple la necesidad. Él dijo en una ocasión: miren los pajarillos, miren estos animalitos, no trabajan, pero mi Padre que está en los cielos les da de comer. ¿Cuánto más vosotros, que sois vuestra máxima creación? Un día, trabajando allá en El Salvador, en un lugar llamado Alianza, donde hacen los concentrados para los animales. Como ya abunda el concentrado, hermanos, contentas las palomitas y se iban allá a comer. Y me decía una persona: mira, hermano, me decía, sí, razón tiene la Biblia, la palabra de Dios, cuando dice que los pajarillos Dios se encarga de comer. Amén. Y nosotros tenemos que trabajar para poder comer. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no trabaja, que no coma. Amén. Y hay que trabajar, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios ha prometido, hermanos, Dios ha prometido que tus hijos, tu familia, hermanos y hermanas, no van a morirse de hambre. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé, hermanos y hermanas, que a pesar de las situaciones que uno pasa, hermanos, pero yo sé que Él es el proveedor. Él es. Amén. Por eso todo lo que haya decidido servirle al Señor Jesús, seguirlo a Él, va a sentir, hermanos, muchas veces apretones en su vida, pero también Él se encarga, porque aquí está la promesa: dejaron tierras. A veces vamos a hacer la pregunta: no es fácil estar en otro país que no es el suyo. No es fácil, hermanos, ir de aldea en aldea predicándole a las personas ante un mundo indiferente, ante un montón de gente, hermanos y hermanas, que la palabra les entra por un oído y sale por el otro. Es duro, hermanos y hermanas, movilizarse, y lo que más uno se lleva son enemigos en vez de amigos, en vez de personas, hermanos, que compartan este sentir del Evangelio. Es más duro, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque lo que más se gana son personas que se enojan. Amén. Ya no aprovechan el tiempo. La gente solamente quiere comer, la gente solamente quiere, hermanos y hermanas, pasar el rato, el tiempo, pero a ellos ya les aburre, ya no quieren cantarle a Dios, ya no quieren, hermanos, escuchar palabras de Dios, ya no quieren entender, no son discípulos del Señor Jesús, aunque ellos, hermanos, hablen de Él, dicen que su corazón está lejos de Él. Amén. A eso hemos llegado hoy en día, hermanos, a ser personas indiferentes con Él. Ya la gente ya no quiere escuchar a Dios, su palabra, ya no quiere. Jesucristo les dijo: ustedes me buscan porque les di de comer,
porque comiste el pan, os saciasteis. Por eso me buscan, dijo Jesús. Pero que Dios tenga misericordia. Tenemos que ser como estos hombres, hermanos. Jesús transformó a estos hombres. Dios puede transformar tu vida, puede transformar mi vida. Todos vamos a un proceso, hermano. No es que tengamos alas y ya vamos para arriba. Así como Dios transformó a Andrés, Dios puede transformar tu vida. Transformó a Pedro, Dios puede transformar tu vida. Transformó a Jacobo y Juan, puede transformar tu vida. ¿Por qué dices que no puedes? ¿Por qué te crees inútil? Cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Con Dios sí se puede, hermanos. Esta bendecida tarde que tengo a Dios para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Señor amado. Estos hombres dejaron todo para seguirte, Jesús. Bendito Rey de Reyes, Señor de Señores. A lo mejor has dejado muchas cosas. Dejaste trabajo, dejaste donde te podían pagar bien para seguir al Señor Jesús. Y puede hacer que el enemigo muchas veces te ponga muchas ofertas, pero nunca te apartes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús. Dile, Señor, usa mi vida, Jesús. Jesús iba caminando, hermanos y hermanas, a través de todas las cosas. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Dice a mi esposa, a mis hijos, por favor, Jesús, ayúdanos. Cada uno de los que estamos en este lugar, Dios. Señor, aquí estamos muchas veces nuestras redes, Señor amados, se rompen. Muchas veces, Señor Dios Todopoderoso, sentimos que ya no podemos. Pero sé, Señor Jesús, que solamente en ti creemos y confiamos, Padre eterno, en esta bendecida hora, bendito Rey. Dile gracias porque es un privilegio servirte. Servirte, Señor Jesús. Por favor. Jesús, te lo perdamos, Dios. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas,
cada uno de los que hemos decidido seguirte, Señor. Guarda la vida, Señor amado, de los que estamos congregados y reunidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos, en esta bendecida tarde, usted que se ha reportado a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Sigamos aprendiendo del Maestro de Maestros. Dice su palabra que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Adelante, hermanos y hermanas, y sigamos sirviéndole a nuestro Dios amado. Y en cualquier momento Él puede venir. Así que siga adelante en sintonía para un impacto de Dios en tu vida, esperándonos el día domingo 4 de agosto, hermanos y hermanas. Nuestro culto es 4 de la tarde, con este poderoso estudio que seguimos nosotros, hermanos, enseñando la poderosa palabra de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.